Bueno, para comentar algunos de estos actos terroristas en contra de Cuba, como bien lo dice el título de nuestro programa de hoy, nos acompaña nuestro querido Hernando Calvo Ospina, periodista y gran estudioso de la geopolítica latinoamericana y por supuesto, gran amigo de Cuba y de este canal. Adelante, José Antonio, con Hernando Sí, Calvo pues aquí Ospina. tenemos ya a nuestro amigo Hernando Calvo Ospina, que todavía está muteado, no sé si él se habrá dado cuenta, pero queremos agradecerle como siempre su presencia aquí con nosotros. No es la primera vez que viene, pero es una presencia siempre que nos agrada y siempre nos facilita hablar sobre este tema, esta temática que bien domina, que ya como bien sabemos ha hecho varios documentales, varios libros además, hablando sobre la cuestión del terrorismo contra Cuba. Hernando, buenas tardes, buenas noches. Pero estás muteado, Buenas Hernando? tardes. Estás muteado en el ordenador. Debe... Ahora sí. Ya. No te preocupes, Sí, es sí, una José cosa de la Antonio, muy casa. buenas noches y a todos los que en estos momentos nos están viendo. Un gran saludo. Un saludo para ti, Hernando. Bueno, teníamos noticias, como comentábamos al principio, de esta última acción que contra una institución cubana, en este caso contra la Embajada de Cuba en Washington, en Estados Unidos. Bueno, que se enmarca, pienso yo, ¿no, Hernando?, dentro de una larga lista de acciones, de agresiones contra la isla y que, bueno, me gustaría a mí conocer tu opinión sobre esta acción, o concretamente, en principio, sobre esta última acción. Bueno, esa es la última, ¿no? De las acciones que se dan contra Cuba, de las acciones terroristas, que el listado, como tú lo dices, es extenso y bien extenso. Se puede hacer una enciclopedia de todos los atentados terroristas y de todo tipo que se ha realizado contra Cuba en esos 60 y tantos años de revolución. Y este atentado con bombas Molotov que se realizó hace pocos días contra la embajada en Washington es la, ¿cómo se dice? Sí, esa es la última, pero que además los veía yo y escuchaba a los contrarrevolucionarios, particularmente en Miami, que lo han querido negar, ¿no? Fue un autoatentado y que realmente si yo fuera alguien que estaría a favor de la revolución cubana y quisiera hacer un autoatentado, pues lo pensaría dos veces porque la vigilancia que existe a los alrededores de esa embajada es muy grande. Empecemos por decir que está muy cerca de la Casa Blanca. Ya eso es bastante particular para la seguridad. Y está en el barrio de lo que se llama el barrio de las embajadas en Washington, que es donde están la mayoría de embajadas, las más importantes. Entonces se redobla el sistema de seguridad de toda esta zona. Es muy, por eso mismo pienso que es demasiado estúpido, demasiado, ¿cómo decir? Querer seguir enlodando por cualquier parte a Cuba con que fue un autoatentado. Por eso mismo, yo creo, repito, que si fuera un amigo de Cuba, un amigo de la revolución, quien apostara a hacer esto por darle a Cuba una imagen de agredida, pues habría que pensarlo muy bien porque lo más seguro es que la policía te detenga pocos metros después de eso. Que entre otras cosas, no sé si lo detuvieron, creo que esa persona la detuvieron, ¿no? Si no estoy mal. Yo no tengo entendido que lo detuviesen. Yo sí sé que nos comentó hablando de la embajada que había, o sea, que se estaba prácticamente haciendo un seguimiento, que se estaba analizando precisamente esta circunstancia y que estaba la policía, Sí, por eso te digo, pues, es muy, es muy particular que no lo hayan detenido eh, ah, realizando este hecho en el lugar en que se realizó, ¿no? Un sí. sitio que, como repito, es bastante vigilado y custodiado por los servicios más especiales de los Estados Unidos, sobre todo Y por tener la además, Casa Blanca ahí al lado. Hernando, muy parecido además a ese ataque que sufrió la embajada de Francia. Uy, ha habido aquí un Sí. cambio.
La embajada de Francia, de Cuba en Francia, perdón. En julio, ¿no? París. Sí. Sí, con bombas Molotov, porque, a ver, hay que tener en cuenta que las bombas, las Molotov, cuando estallan y se preparan bien y se estallan, producen una combustión muy grande y la llama no queda en un solo lugar, la llama se expande a muchos lugares. Yo esto conozco porque yo fui estudiante en Colombia y en secundaria yo ayudé a preparar bombas Molotov. Era la forma que había en ese tiempo de pelearse con la policía. Entonces conozco de cómo se producen estas bombas Molotov, que yo creo que la mayoría de latinoamericanos la conocen de esto. Entonces, sí, lo que se hizo contra la embajada en París, se ve claramente cómo la botella cae y se distribuye el fuego, porque es lo que va dentro de gasolina, y la gasolina se arde y así se distribuye en muchos pedazos la gasolina, todos los pedazos van ardiendo. Y creo que esto se intentaba hacer en Washington, pero parece que no le resultó bien, por nervios o porque no preparó bien la bomba Molotov, no sé, de suerte, realmente de mucha suerte, porque las bombas Molotov son bastante delicadas, bastante peligrosas y terriblemente fáciles de hacer. Bueno, esta es una de las formas que han utilizado de terrorismo contra Cuba, pero hay muchas más modalidades de terrorismo que se ha utilizado, ¿verdad, Hernando? También quiero recordar que la embajada en Washington fue víctima de acciones con fusil, o sea, con disparo de fusil, no hace mucho tiempo. Y también en estos casos, bueno, no ha habido víctimas, afortunadamente no hubo víctimas, pero también se han producido hechos y atentados continuados durante muchos años contra instituciones cubanas, con muerte y de funcionarios cubanos y de personal de la embajada. Yo no sé si tú recordarás alguno de estos casos, como el caso creo que recordar de Lisboa, por ser más concreto. Desgraciadamente hay varios casos de esto, hablando a nivel internacional, ¿no? Pero como bien se dijo, recordemos con el estallido del barco La Cubre, en marzo del 60, y como dijera Fidel, con esta explosión del barco La Cubre, el enemigo, Estados Unidos, Washington, demostró hasta dónde era capaz de llegar y lo que le esperaba a la revolución cubana por haber sido revolución. Entonces, a partir de eso, se implementaron una cantidad de tácticas y estrategias de guerra, de terrorismo, que han ido hasta los ataques biológicos, que han asesinado, matado a cientos de niños en los años 70 en Cuba. Ahora, para mirar solamente lo que ha pasado al exterior, los años 70 fueron años de que ellos mismos, los terroristas, lo llamaron la guerra por los caminos del mundo. Hay un libro que tengo, que no sé si estará ahora aquí, que lo publicó la Fundación Nacional Cubanoamericana, que retoma todos los atentados terroristas redactados a su manera como una guerra. El libro se llama eso, La guerra por los caminos del mundo, y muestra cómo desde los 70 han producido una cantidad de atentados, en particular a nivel externo. Cuando falla la invasión por Bahía de Cochinos, la casi totalidad de los que participaron en la invasión, más otra cantidad de miles de cubanos que estaban en la Florida, se sumaron al ejército estadounidense, se sumaron muchos a la CIA, y la CIA les enseñó, como ellos mismos lo han dicho, a matar, les enseñaron explosivos, les enseñaron a todo lo que era el arte para llamarlo de alguna manera, o ponerle un nombre bonito, el arte del terrorismo, ¿no? O sea, la CIA preparó una cantidad de asesinos que, de suerte, y no se sabe por qué, de suerte para Cuba, de suerte para América Latina y hasta países europeos, todos no realizaron o pusieron en práctica contra Cuba y contra otros países lo que les enseñó la CIA. Pero en los años 70 se pusieron bombas en Francia,
No, en Francia no se puso la bomba, es cerca de París, donde el terrorista que venía de Miami y que la bomba y los preparativos, los explosivos, los entraron por Madrid, penetró Madrid y lo pasaron aquí, y donde Montaner, que murió hace poco, lo ayudó a pasar por la frontera, eso hay documentos, y cuando lo estaba preparando en un pequeño hotel a las afueras de París, se le explotó. Lo que encontraron de él fue, de su cuerpo, fue muy poco. Imaginen ustedes la potencia que tendría esa bomba. Y estaba dirigida a la Embajada de Cuba en París. Pero también existieron bombas en Canadá, en Panamá y en muchos otros lugares de América Latina durante los años 70. Atentados contra funcionarios y personalidades del gobierno cubano a nivel internacional. Uno de los primeros fue el Che Guevara, mientras hablaba en Naciones Unidas, que le dispararon un tiro de roquete. Pero también estaba un crimen que ha sido de los más, bueno, escalofriantes han sido todos, pero por la maldad, por la forma en que fueron hechos, fueron los dos funcionarios cubanos en Argentina, que no solamente los desaparecen, pero desaparecieron hasta hace poco, que encontraron los cadáveres porque se dijo al fin al gobierno cubano en dónde estaban. Y es que los asesinan, los desaparecen, los asesinan y los meten en tanques de concreto, o sea, para que nunca los encontraran. Y hace poco se los entregaron al gobierno cubano. Pero ese es el tipo de perversión que ha tenido esta gente. Una de las organizaciones que más realizó estas actividades fue la Representación Cubana en el Exilio, a donde participaron dos terroristas muy reconocidos, tristemente reconocidos, Posada Carriles y Orlando Bosch. De esto hay una cuestión que mencionar, y ya lo he contado en otras ocasiones, y es que una de las fuentes de financiamiento de la Representación Cubana en el Exilio era la Ronera Bacardí, el propio dirigente de Bacardí. En un documental donde participé, que es a partir del libro, un libro que yo realicé sobre la Bacardí, el nuevo dirigente, el penúltimo gran dirigente de la Bacardí, lo reconoce, que sí, que en esa época ellos financiaban a todo el que quisiera tener actividades contra Cuba. Y es esta organización que luego, cuando llega Ronald Reagan, la violencia de los cubanos contra Cuba, la violencia terrorista, ya estaba con mucho rechazo al interior de Estados Unidos, porque en el interior mismo de Estados Unidos ya estaban haciendo atentados de bombas. El caso del embajador chileno Letelier, los cubanos tuvieron que ver en la fuerza de esa bomba que fue puesta en el carro, en el mismo barrio de las embajadas cerca de Washington. Y entonces ya estos grupos de terroristas cubanos y en general lo que se llama el exilio cubano, los patriotas cubanos, ya tenían una imagen muy mala, además revuelta con el tráfico de drogas, de cocaína. Y es cuando, a partir de una resolución en el Consejo Nacional de Seguridad de Ronald Reagan y del vicepresidente Bush, se funda la Fundación Nacional Cubanoamericana, que sale, repito, de una decisión del Consejo Nacional de Seguridad por iniciativa, entre otros, de Bill Colby, que era el jefe de la CIA. Y así nace la Fundación Nacional Cubanoamericana, con un poder tremendo, con muchos millonarios al interior, para hacer lo que se llama el trabajo de lobby ante las instituciones estadounidenses para lograr, de una parte, cercar más a la revolución cubana, pero ya por medios políticos, aunque nunca descartaron, y ahora hablaré de eso, de los métodos terroristas, pero también para ayudar en la política internacional de Ronald Reagan. Y ellos tuvieron mucho que ver en los cambios políticos que existieron en la Unión Soviética. Fueron ellos, la gente de la fundación, con la gente de la Bacardí, a ofrecer muchas cosas y a abrazar y demostrar mucho cariño, mucha afinidad con los que fueron después los gobernantes
de la Unión Soviética, de la Rusia, después de que se cae la Unión Soviética. Esta fundación es la que, con todo el poder que tenía, quien crea una de las leyes más terribles que ha tenido que vivir el pueblo cubano, la Revolución Cubana, de la fundación, y es la ley Helburton, que la redactaron los abogados de la empresa Bacardí y fue hecha en las oficinas de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Pero ellos mismos dijeron en un comunicado que hay, que yo creo que una vez lo mostré, un comunicado interno donde dice: esto es lo que queremos para Cuba a nivel político, pero si necesitamos que la sangre corra, también puede correr la sangre. Y la hicieron correr, recuerden ustedes, las bombas que cuando Cuba comienza a salir del periodo especial en el comienzo del año 2000, y el turismo comienza a llegar en masa a Cuba, comienzan a explotar bombas en varios hoteles de Cuba, particularmente en Varadero y en La Habana. Y una de esas bombas mata a un ciudadano, un joven italiano, Fabio Di Celmo. Las investigaciones capturan a los dos responsables de las bombas y ellos declaran que sí, que el autor intelectual había sido Posada Carriles, y luego Posada Carriles reconoce ante el New York Times, en una entrevista en este periódico, que era la Fundación Nacional Cubanoamericana quien había pagado este trabajo, ¿no? Entonces, con la Fundación Nacional Cubanoamericana, la política hacia Cuba comienza a cambiar. Ya es más una política del lobby, pero una política muy, muy agresiva. Bueno, tenemos la ley Helburton, que es una bomba permanente, una bomba de hambre permanente, que pretende arrodillar al pueblo cubano por hambre, desde que fue redactada y firmada por el presidente Bill Clinton. Entre paréntesis, hay una fotografía que ojalá ustedes la tuvieran por ahí para mostrarla, y que es actual y que desgraciadamente tiene que ver con Cuba. Y es cuando firma Clinton la ley Helburton. Al lado, ¿quién estaba? ¿Quién lo aplaudió? ¿Y quién estaba parado al lado del presidente Bill Clinton? No fue ni Helms ni fue Burton, que eran los congresistas estadounidenses. No, fue Bob Menéndez, el que acaban ahora en Estados Unidos de encausar judicialmente por corrupción. Y no sé cuántos otros cargos le ha puesto. Este hombre tiene una sonrisa tremenda, ahí hasta un video de ese momento. Tiene una sonrisa de placer, pero tremenda, un placer. Ya iba a decir, como siempre, hoy me he comportado bien, no estoy diciendo palabrotas. Todavía no. Todavía no, pero no voy a tratar de decirlas, pero este tipo tenía un placer tremendo de ver cómo Clinton firmaba esto. Y hoy este desgraciado, no es tan vulgar la palabra desgraciado, este personaje desgraciado está hoy de una u otra manera pagando todo lo que él le ha hecho a Cuba, así sea un demócrata, pero demócrata o republicano para mí son exactamente las mismas cosas. Entonces, eso era un paréntesis para hablar de este tal Bob Menéndez. Ahora, la fundación creía que ellos eran los que iban a manejar a la nueva Cuba, a una Cuba post-revolucionaria, y su principal dirigente, Jorge Mas Canosa, un tipo con gran carisma, un desgraciado con gran carisma, se pretendía de que él iba a ser el futuro presidente de Cuba, de una Cuba post-revolucionaria. Todo estaba preparado para eso. Los Estados Unidos y Washington ya se sabía que este era el hombre que iba a ser el futuro presidente de Estados Unidos. Detrás de ellos todo el poder de la Bacardí. Lo que pasa es que no se logró. Se fue Bush, se fue Reagan, se fue Bush, y la fundación comenzó a caer, y Cuba continuó con su revolución, murió Mas Canosa, y la fundación comenzó a perder la fuerza. Hasta lo que hay en estos momentos en la actualidad, donde hay un desespero tremendo, porque hay un libro de Galeano, el libro sobre el fútbol de Galeano, que desde el primer mundial de los 60 para acá, no recuerdo cuál fue el primer mundial en los años 60, y comienza a decir, y se informa este año que los contrarrevolucionarios dicen que este año llegarán a Cuba. Y en el siguiente mundial,
vuelve Galeano y repite, con eso abre cada mundial. Y la contrarrevolución de Miami dice que este año caerá la revolución. Y así durante todo el libro de Galeano, que llama El Fútbol, cuenta eso. Entonces, esa ha sido, en estos momentos creo que la contrarrevolución está desesperada porque no da los resultados que Estados Unidos, Washington, le exige, y por lo cual Washington le entrega millones de dólares para que funcione. Pero lo que sí es cierto es que el acto terrorista más tremendo que están creando en este momento, que se está desarrollando en este momento en Cuba, es el acto de terrorismo de querer doblegar a Cuba por hambre. Y la situación económica en estos momentos es un acto terrorista tremendo, sin bombas, pero esa bomba es tremenda. Parece que la situación en Cuba está más difícil que en el periodo especial. Y en el periodo especial de los años 90 del siglo pasado, pues ustedes lo saben muy bien, lo sabemos, fue terrible. Entonces esta es la otra etapa, después de que desaparece la fundación y más o menos desde hace 4 años, que han cambiado de método a partir, no, y en particular, como lo he conversado en otro momento, a partir del Internet. O sea, ya son actos, para mí son actos terroristas los que están cometiendo o lo que llaman también a cometer y que cometen. Si es en práctica, como lo que nos tienen acostumbrado a lo que es el terrorismo, lo que ha sido los 2 atentados a la embajada de Cuba en Washington y el atentado aquí en París. Ahora, hay una agresividad tremenda, tremenda, pero bueno, para un momentico ahí, voy a tomar agüita y ustedes hacen un pequeño comentario. Hernando, José Antonio, mientras Hernando toma agüita, te he compartido la foto por el buró nuestro, no sé si la podrás compartir porque yo desde aquí no lo logro. Sé que tú te desarrollas mejor que yo en estas cuestiones. Pero estos medios no son tan rápidos. Bueno, en caso de que lo logres, si no, lo sigo intentando. Sí. De todas formas, Hernando, yo quería comentarte... Perdóname, Hernando, que te he contado un poco. Sí. No, está bien. No es que cuando miro parece que estoy mirando el computador porque la pantalla es grande. Estoy viendo que todo está chiquitito. Sí, porque no lo tiene inclinado. Pero bueno, te iba a comentar, Hernando, estas acciones, ¿qué pretenden realmente? Imagino que no solamente hacer daño, imagino que tiene una intencionalidad política detrás totalmente acorde a esa democracia que ellos dicen defender, ¿no? Porque esa es la forma que ellos tienen a lo mejor de expresar ese amor o ese apego a su democracia. A ver, Philip Agee, el que fue oficial de la CIA, desertó de la CIA, cuando se dio cuenta de lo que era la CIA y para qué era utilizada la CIA. Él lo dice, además está en el documental que ya ustedes, entre otros ustedes pasaron, y se pasó en Cuba también. Él dice que el problema de Estados Unidos con Cuba es que si Estados Unidos deja a Cuba es una demostración de debilidad ante el mundo, una debilidad de Estados Unidos, si deja a Cuba tranquila, si no la acaba. Pero como también lo he dicho otras veces, Wayne Smith, que fue no embajador, porque en ese momento no había embajada, que era encargado de las relaciones y de las negociaciones en La Habana con Cuba, él decía que el problema para Estados Unidos es que Cuba se convirtió en una obsesión. O sea, Cuba es lo que es la luna es para los lobos. El problema es que esa obsesión y estos deseos o este problema de no poder mostrar o no querer mostrar de que no son capaces de acabar con una pequeña isla, de derrotar a un pueblo por todos los medios que le han intentado, pues sería para ellos un gran desastre. Entonces hay que continuar y hay que seguir metiendo millones de dólares que la mayoría ha hecho millonarios a muchos contrarrevolucionarios, porque la industria de la contrarrevolución es una real industria que da dinero, mucho dinero, y que yo a veces, y hasta ellos mismos creo que se han preguntado, ¿y qué pasa si la revolución cubana, que no va a pasar, pero qué pasa si se acabara?
se les acabe el negocio. O sea, no les conviene ni siquiera les conviene que se acabe la revolución porque les acabe el negocio. O como decían ellos también, alguno hace poco dijo, que a Fidel Castro le deberían de construir en Miami una estatua, porque por combatirlo a él, hay muchos que se han vuelto millonarios en Miami principalmente, ¿no? Con esa expresión de que hay que acabar con la revolución, hay que matar a Fidel Castro, hay que matar al Che Guevara cuando estaba todavía vivo, que hay que matar a Raúl, y principalmente que hay que acabar con esta revolución. Eso ha dado mucho, mucho dinero. Esa es una parte. Yo creo que estos atentados que se han dado contra las embajadas cubanas, pero además esta violencia que está existiendo en algunos cubanos que están viviendo afuera, particularmente en España, además de, bueno, Miami es un caso aparte, Miami es una república independiente del terror y de la corrupción y de la cocaína, pero en el caso de, por ejemplo, de Europa, en España hay personas tremendamente agresivas, que esa agresividad se las da el poder que también de Estados Unidos. El que la gran prensa no tome en cuenta esas agresiones de Miami y las agresiones de Washington contra Cuba. Ese era el gran medio de prensa que habla las cosas claras y diga realmente hay una guerra contra Cuba. Una guerra porque es como si fuera es un león suelto que tiene una liebre amarrada, no puede ni siquiera correr. Pero ningún medio de información realmente trata de demostrar o muestra esta violencia, este terrorismo, porque es terrorismo de todas maneras. Nos faltaba también el terrorismo mediático, que es de los que más está haciendo ahora, que se está haciendo en Miami. Pero cada vez que Cuba, si vemos en toda la historia, cada vez que Cuba tiene un problema, en estos momentos es económico muy grave, pero también cuando se han dado, ¿cómo se dice?, que Cuba atenta contra los derechos humanos de algunas personas y se viene una campaña grandísima mediática contra Cuba, y eso es a nivel mundial, es únicamente Miami, es a nivel mundial. Estas personas, algunas de estas personas, algunos de estos cubanos, con nacionales de algunos países, se envalentonan. Se cree que ya mañana la revolución va a caer. Y este envalentonamiento, y sobre todo lo estamos viendo desde hace unos meses, ha traído una agresividad de esas personas. Ahora hace poco, cuando hubo la reunión en el Parlamento Europeo, de la reunión América Latina, Unión Europea, recordemos que al europarlamentario, ¿cómo se llama? ¿Cómo Pineda. se llama? Manu Pineda. Manu Pineda fue agredido y varias veces. Y no solamente él, los grupos de personas, pero sobre todo de personas nacionales. Ellos no son capaces de ir a atacar realmente a otro cubano. Y lo hacen en lugares públicos donde están todos los teléfonos dispuestos, teléfonos móviles, están todos los teléfonos dispuestos a filmar cualquier reacción que se tenga sobre ellos, para ponerlo como la agresividad de estos castristas, de estos comunistas, pero ellos sí se dan el lujo de atacar y de agredir de manera muy fea, muy violenta, ¿no? Como pasó ahora, repetimos, con Manu Pineda en el Parlamento Europeo, en el propio Parlamento Europeo, afuera, pero era territorio, o sea, afuera del edificio, pero era ya en las puertas del Parlamento Europeo. Y no ha pasado nada, la prensa nunca dijo nada de esto. Ningún medio, yo no conozco ningún medio de prensa nacional importante que haya tomado nota de esto, que haya dicho una frase sobre esto. En Miami se hizo todo lo contrario, se hizo una fiesta porque se pudo hacer esto contra Manu y contra otras personalidades españolas particularmente. Entonces, en estos momentos creo que es por este ímpetu que tienen, porque sienten de un lado que Estados Unidos les está dando mucho apoyo, que esto es problema interno económico que tiene Cuba, es porque la revolución ya se va a caer, y como ya se va a caer, entonces hay que darle por donde sea, ayudar a darle a la revolución cubana, a los amigos de Cuba, a los cubanos que están a favor de la revolución cubana, y insistirles y golpearlos. Esto ha sido una tónica de siempre, pero lo noto.
mucho más ahora en Europa. En Miami y en Estados Unidos ya era normal, pero lo noto en Europa. Y son también formas de agresión, formas de terrorismo mediático, formas de terrorismo verbal, eh, porque son insultos y son empujones y hay que quedarse tranquilo. Eso da un poco de rabia también, ¿no? Que por ejemplo el caso de Manu y todas las personas que estaban ese día en el Parlamento Europeo se tuvieran que dejar insultar porque los insultos fueron tremendos. Eh, yo no sería capaz, a pesar de que conozco varias o bastantes palabras bastante vulgares, como creo que las conocemos mucho, pero yo no sería capaz de gritarle toda esa cantidad de vulgaridades a ninguno de los que yo creo mis contrincantes políticos, ni empujarlos ni provocarlos. Y a Manu no solamente fue ese día, o unos días después lo volvieron a acercar y lo volvieron a insultar en 2 restaurantes. Pero bueno, entonces esto es lo que está pasando y en Miami, eh, ahí que es la nueva modalidad de atacar o de tratar de acabar con la imagen de aquellas personas que supuestamente están a favor de Cuba y del comunismo, ¿no? Y la agresión es contra los artistas personalmente, ¿no? O más en particular. Difamarlos, eh, decir, además parece que decir en Miami que uno está de acuerdo con la Revolución Cubana es algo totalmente prohibido porque le, caen, le cae todo el poder de los rayos y centellas de todo el mundo y te acaban como persona, te acaban como mujer, te acaban como hombre, te acaban como profesional, como artista, y te acaban con todo. Tienen todavía ese poder en Miami y ese poder se los ha dado Washington y la impunidad que les brinda el tratar a una persona como le dé la gana, tratar a una mujer como quieran, como quieran. Yo he colocado pedazos, fragmentos de cómo algunos de esos contrarrevolucionarios de Miami tratan a algunas mujeres que ellos, repito, creen. No solamente son hombres los que las tratan, no, también hay mujeres que tratan a quienes ellos creen eh, que son mujeres que están cerca o que no comulgan simplemente con esta vulgaridad, que no comulgan con esta violencia contra la revolución cubana. Y yo le he colocado esos pedazos a personas europeas y son gente que no pueden creer de que eso se lo permitan por internet, que internet y YouTube no reaccione para nada, que Facebook no reaccione para nada y que deje tranquilamente estos ataques, además llamados a la violencia. No es raro, cada día ustedes lo pueden encontrar si ustedes tienen la paciencia y tienen como diría mi mamá, el hígado para aguantar esto, de escuchar a estas personas cómo llaman a la violencia, cómo llaman a atacar a las autoridades, a atacar y a matar a las autoridades cubanas dentro de Cuba, a atacar y a denigrar de artistas y de personas, como yo lo decía ahora en Miami, con todas las vulgaridades que ustedes se puedan imaginar. Es que ahí yo he escuchado lo que le dicen a varias mujeres ahí y es terrible, es terrible, es terrible, es terrible. Y es la impunidad que Washington, es la impunidad que se permiten porque hay que acabar con Cuba de todas las formas y maneras. Y una de estas formas es lo que viene haciendo desde hace 60 años, es darle a la imagen de Cuba y que no permitirle que a Cuba se levante a ningún nivel, ni a nivel de imagen, a nivel comercial, ni a nivel político. No, es un golpe constante, porque esta cuestión de que Cuba hay que acabarla. Yo no sé qué fue lo que pasó cuando Obama, que se bajó bastante, y yo creo que Obama tenía la intención de acabar con buena parte del bloqueo y buena parte de la ley Helms-Burton. No quitarla, porque él no puede quitar, ningún presidente de Estados Unidos puede quitar la ley Helms-Burton, porque para eso le hicieron que es únicamente el Congreso quien puede quitarle. Pero sí hacer leyes que favorecieran la relación económica y política de Cuba y Estados Unidos. Entonces creo que esto es una constante, esto y más, repito, cuando estas hienas sienten sangre, sienten que Cuba ya se va a caer, que Washington al fin va a poder acabar con la revolución cubana. Entonces están ahí, tienen todo el poder y la impunidad que les permite la prensa. Hernando, muchas gracias por estar aquí, pero antes de despedirte yo quería comentar también el tema de la película, del documental que hiciste, que creo que el estreno oficial va a ser ahora este mes de septiembre, de octubre,
y nos gustaría que nos hablase cuándo, qué día tiene pensado y cómo puede la gente, los compañeros que están viendo el programa, acceder a visualizar este documental. Mira, yo no sé realmente cuándo se va a colocar permanentemente en YouTube, yo no sé. Lo cierto es, y te puede decirlo, que el viernes próximo Lo vamos a poner nosotros. Se va a colocar en la mesa redonda en Cuba y se va a colocar en varias partes, en varios sitios de Europa y de América Latina. ¿Y por qué el 6 de octubre? Ahora que estamos hablando de terrorismo, porque es otro año más que se conmemora el estallido del avión de Cubana de Aviación de 1976, ¿sí? Donde existieron 73 personas muertas, entre ellas una niña y el equipo juvenil de esgrima, y que era un acto que lo hicieron, entre otros, Luis Posada Carril y Orlando Bosch, y que nunca Estados Unidos quiso ayudar a investigar, a pesar de que existen documentos oficiales y desclasificados, donde se dice que el Departamento de Estado y la CIA conocían de que eso se iba a realizar. Entonces, además este pedacito está en el documental. Entonces, es un documental que lo vamos a volver a pasar, pero que lastimosamente por el momento no se dejará permanentemente en los sitios. Pero yo sé que ustedes lo van a pasar porque ustedes son buena gente y lo que quieren el documental. Entonces lo van a pasar. Y ahí se ve todo el recorrido. Entonces, no se ve todo, porque es que han existido tantos atentados terroristas de todo tipo contra Cuba, que yo lo dije al comienzo, habría que hacer una enciclopedia de todo eso. Pero sí los momentos más fuertes de estos atentados y de cómo está accionando ahora la contrarrevolución, particularmente en Miami. Y es que no hablamos de eso y ya se nos va a acabar el tiempo, a mí se me va a acabar el tiempo, es que lo que están haciendo ahora es, como se llama el documental, una fábrica de odio. Es vertir odio, vertir odio, vertir odio contra la revolución cubana, contra sus dirigentes, contra aquellos que, si aunque sea quieren el levantamiento del bloqueo, así estén en contra de la revolución, pero que no estén de acuerdo que ese pueblo lo quieran rendir por hambre. Entonces, ese documental contiene eso. Yo creo ustedes dirán después a qué horas lo publican, lo hacen público el viernes. Yo creo que podemos hacerlo público aquí directamente. Lo pondremos el viernes a las 8 de la tarde, a la misma hora que comenzamos normalmente el programa. La transmisión es nuestra, a las 8 de la tarde, hora de Madrid. Hay que recordar que se llama La Fábrica del Odio, del documental del que estamos hablando, que es el último que realizó Hernando Calvo Ospina, que merece la pena ver, que ya hemos visto en alguna ocasión de forma así espaciada para abrir boca, como se dice habitualmente, y que, bueno, pues tendremos oportunidad de verlo completo y el próximo viernes a las 8 de la tarde, hora española.